Este video va a intentar contextualizarnos el periodo histórico que está viviendo Colombia justo antes de poder lograr cambiar la constitución a la constitución del 91. También va a hablar un poco de qué fue la séptima papeleta. Este video entrevistó a personas que vivieron el contexto o que lo estudiaron pues por sus diferentes carreras. Se les hicieron 3 preguntas esenciales que tienen que ver con la violencia que estaba viviendo el país en ese momento, económicamente qué estaba pasando y culturalmente pues cómo era la vida de un colombiano en esa época. Entonces espero que disfruten el video. Que la Constitución de 1991 nace o digamos se da bajo un contexto de fundamentalmente de violencia y de Estado fallido por parte digamos del narcotráfico. El narcotráfico es liderado, digamos, este grupo de narcotraficantes donde el mayor representante y el mayor exponente es Pablo Escobar Gaviria, acaba desde 1984 a iniciar un proceso de alta violencia en el país. Entre los hechos más relevantes de esta ola de violencia estamos hablando de la muerte de Lara Bonilla, el exministro de Justicia, la toma del Palacio de Justicia por parte del M-19, donde también esta es otra línea de violencia que son los clásicos movimientos de insurgencia que ya empiezan a iniciar una serie de actos bastante violentos. Estamos hablando de la toma de la Embajada de República Dominicana. La década de los 80 en Colombia se caracterizó por ser una época de mucha violencia. Empezamos la década de los 80 con el M-19 que se tomó la Embajada de la República Dominicana y secuestró a no sé cuántos embajadores y a un nuncio y todo, pero no hubo muertos. También estuvo la toma del Palacio de Justicia, que fue terrible. Existían los grupos que eran el MAS también, que era otro grupo violento, y en esa época Belisario Betancur fue el primer presidente que trató de hacer algún acercamiento para negociar con los guerrilleros. El M-19 de hecho se desmontó, pero las FARC sí continuaron adelante y otros grupos como el ELN y el MAS. Pues antes de la papeleta estaba pues el conflicto armado de guerrilla, FARC, M-19. El M-19 estaba en proceso de dejar las armas y en una de sus peticiones era cambiar la constitución, pero el gobierno no quería dejar la voluntad del pueblo. Entonces un grupo de universitarios se unió y fueron ellos los que pues armaron todo el proceso y solicitaron que en las elecciones normales, que eran de seis cargos populares, incluyeran la séptima, que era para que el pueblo decidiera si quería una nueva constitución o no. Al principio no fue avalado esta séptima papeleta y la Corte Constitucional, al ver la voz del pueblo y la gran votación, la aprobó. Entonces de esta manera el M-19 dejó las armas, viendo que era un camino, y muchos del M-19 fueron constituyentes. Me acuerdo de un avión que fue como explotado por Pablo Escobar. Sé que mucha gente pues murió en el avión. Me acuerdo de una bomba en el DAS también. Sé que digamos Pablo Escobar estaba como en auge y en ese momento estaba haciéndole mucho daño al país mediante pues bombas y en general terrorismo. Económicamente, no sé, pienso que de pronto el país tenía un poco de entradas por parte del narcotráfico, pero pues como la plata no era legal, entonces digamos que la gente seguía teniendo los mismos problemas económicos desde siempre. En cuanto a la parte económica, no fue de las mejores épocas que haya tenido el país porque hubo mucho desempleo,
La industria también no tuvo mucho apoyo por parte del gobierno, las medidas económicas que tomaban y tributarias no eran muy favorables, pero creo que pues subsistimos todos, ¿no? El país era, pues el Estado era muy proteccionista, muy paternal, no estaba muy bien económicamente, su crecimiento era muy lento, pues debido también al conflicto armado. Lo que era importaciones, mercado libre no existía. La economía nacional estaba bastante deprimida por varios motivos. Estamos hablando de que en Colombia sufre también una crisis financiera de los años 80, que es una crisis financiera, digamos, general en el mundo. Varios bancos se quiebran en los años 80. Digamos que el Estado tampoco los va a reconocer y tampoco los va a salvar. Estamos hablando que el país sufre de una inflación altamente creciente. Se puede hablar que es una inflación entre el 30 y 40%. Debido a la mala política monetaria que tenían los estados y los gobiernos, digamos, antes de la existencia de la Constitución de 1991. Ese desborde de los precios lo que generaba sin duda era un desborde finalmente en los créditos hipotecarios, y con los créditos hipotecarios pues se genera una crisis sostenida en todas partes. En el momento en que se dejan de construir casas, los países entran en crisis económica importante. En este momento, digamos que también Colombia empieza a presentar un problema de escasez debido únicamente al cierre y al pensamiento única y exclusivamente agrícola que tenía el país, y fue por eso que también Gaviria posteriormente inicia un proceso de apertura económica. La cultura colombiana se transforma en los años 80 debido a la gran influencia que tiene el narcotráfico en el país. Los medios de comunicación empiezan a relatar como todos los fenómenos noticiosos, y aparece una nueva clase emergente que tiene poder, que tiene riqueza y que no le teme al Estado. Sin embargo, aparece otra clase más conservadora, una clase dirigente, una clase que repudia la posibilidad de que el narcotráfico se tome las alas y se tome cualquier escenario político dentro del país. Frente a eso, por cómo es posible que el narcotráfico logre impactar a todas las esferas sociales de la manera que lo hizo. La razón fundamental es que también el narcotráfico empezó a tener gran influencia en el fútbol. El narcotráfico, por medio de los Rodríguez Orejuela, se compran el América de Cali, se compran Millonarios, compran también Nacional, y son equipos que empiezan a tener un gran protagonismo internacional. Recordemos que en esta época las nóminas colombianas se traían a los mejores jugadores de fútbol, Gareca, todos los jugadores argentinos llegaban a hacer la cantera acá en Colombia. La década de los 80 fue la era de la tecnología para nosotros. Se crearon los chips y los microchips, que dieron pues origen a muchas cosas de las que hoy en día tenemos. Aún estudiando en la universidad yo veía Fortran 4, era el lenguaje de programación, ni parecido pues al Java y al Python que ahora utilizan los niños. Aparecieron los monitos de los videojuegos, eso no existía. El Atari fue el primero que tuvimos, y después vino Nintendo a competirle. Los muñequitos esos de Pac-Man y de Mario Bros, eso lo vi en los videojuegos de esa época. En cuanto a la parte de computadores, sí, tuve que vivir de cerca. Los primeros computadores para las empresas fueron los PC, creo que fue en el año 86 que llegó el primero, el de IBM. Eran unos armatostes grandísimos, pero bueno, ahí empezamos a funcionar. Y luego vino el Macintosh, pero es que el Macintosh costaba como un 50% más de lo que valía un IBM PC. O sea, si un IBM podía costar $1.500 por decir algo, el Macintosh costaba $2.200, o sea, era supremamente costoso, que era el computador pequeño de Apple.
También tuvimos en esa época el invento del cubo Rubik, el Betamax, eso fue lo máximo, el Betamax, uno podía grabar películas de televisión, claro que estaba restringido a solo 1 hora de uso. Y la mayor innovación para mí era, o sea, el non plus ultra de la época era Sony, porque Sony sí que sacó inventos. Sony nos sacó el Walkman, que era pues la edición de lo que ustedes hoy tienen como el iPod Isa, con el que oyen música. Bueno, el Walkman era el de esa época, imagínate, pero eso era un armatoste grandísimo. Los teléfonos, también empezamos a ver teléfonos que eran con repetidoras, eran unos mamotretos como radioteléfonos, se llamaban en esa época, y aparecieron pues los primeros, porque los celulares sí no llegaron sino hasta la década del 90. Sony fue el que innovó con todo porque apareció la videocámara, los lectores, los reproductores de sonido, y también en esa época, me acuerdo porque mi hermano Camilo tuvo Miniteca, fue cuando empezaron a mezclar la tecnología con el sonido. Entonces lograban unas cosas espectaculares con los ecualizadores y todo ese tipo de aparatos. Eso es lo que más recuerdo de la tecnología en la década de los 80. La vida normal de un colombiano cotidiano en esa época, pues era un poco tensionante porque ha pasado lo de el Palacio de Justicia, o sea, la guerrilla ya estaba en la ciudad, un poquito de zozobra, el campo pues se veía más afectado, pero este campo apoyaba esta revolución, entonces era como el polo entre los ciudadanos, los colombianos que vivían en la ciudad y los que vivían en el campo. Los del campo pues estaban apoyando la lucha y los de la ciudad estaban atemorizados porque esa lucha ya estaba tocando la ciudad. Para resumir todo el video, podemos ver que la violencia estaba en su punto máximo, el narcotráfico estaba estaba en su punto crítico, todo de lo que se hablaba en Colombia era el narcotráfico y sus ataques violentos. El personaje principal del narcotráfico era Pablo Escobar, como lo dijo la mayoría de la gente entrevistada. También estaban tratando de negociar, como en este momento, como en el periodo actual, con grupos pues violentos. Y también estaba un grupo que ya se desmovilizó, que es el M19, que también hizo gran parte de la Constitución del 91, de la séptima papeleta, como lo dijo una de las entrevistadas. Económicamente el país estaba supremamente afectado, no era su mejor, no estaba en su mejor punto ni nada, y pues culturalmente el país tuvo un avance gigante en tecnología, pero pues también se vivía con mucho temor al salir a las calles por todos los ataques, tanto de narcotráfico como de guerrillas como el M19, las FARC y el grupo más. Y pues también se puede ver que el narcotráfico compra varias cosas, no solo como para ellos, sino también quieren pues apropiarse de las cosas como el fútbol, como lo dijeron. Y pues eso es todo, muchas gracias por ver el video.